Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Luis Ayala. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Pues estamos aquí listos para platicar de varios temas muy interesantes y reitero el agradecimiento por la invitación aquí a este espacio. Es la primera vez que vamos a interactuar tú y yo. De hecho, colaboramos en un observatorio ciudadano que tenemos en esta ciudad. Ahí es donde nos conocemos, ahí es desde donde trabajamos, tratamos de apoyar desde diferentes organizaciones. Tú representas a la Universidad del Valle de Temajac, Campus La Piedad. Hay otras instituciones trabajando ahí nos conocimos y me llevo la sorpresa de que eres licenciado en criminología, pero ese asunto, ese tema lo tocaremos en otro momento, si nos acepta la invitación. Claro. Y hoy te invitamos porque hay otro producto interesante que generaste junto precisamente con la comunidad de UNIVA. La UNIVA es una red de universidades en la región occidente del país y por ahí se escapa una en Cancún, si no me equivoco. Más bien como en la región occidente, la más como lejana es Tepic, Nayarit y Vallarta. Vallarta. Ok. Sí, es una universidad, una red de universidad regional en la parte occidental del país. Y de hecho generaron un estudio sobre el confinamiento, cómo es que se percibió o cómo es que se vio el confinamiento por COVID en lo que va a la pandemia, que cómo está costando trabajo domarla, y pareciera que las cosas van bien y ahora resulta que tenemos nuevas variantes, no una, porque hablamos últimamente mucho del Delta, pero hay ya muchas variantes, y es que es un como organismo vivo, y como todo ser que evoluciona, así también el COVID es un bichito que no sabe qué hace el bien o qué hace el mal, simplemente es una cosa que evoluciona y se va adaptando, y conforme se adapta también a un ambiente que conoce, nuevo para él, se va volviendo más fuerte, digamos, y sobrevive el más fuerte, y ahorita tal parece que el que predomina es el dichoso Delta y que está causando problemas, y tengan por seguro que después del Delta va a venir otro más fuerte todavía. Habremos de aprender a vivir con ello. No quiere decir necesariamente que va a ser algo catastrófico para la humanidad. Yo voy a insistir, como lo hemos dicho en otros programas, hay otros males que nos tienen también con un dolor de cabeza, porque cuesta mucho trabajo darle solución. Simplemente el cáncer, por ejemplo, todo lo costoso que puede ser el tratamiento, pero el COVID, ¿cómo nos ha costado trabajo? Porque nos ha restringido, nos ha hecho trabajar en casa. Justamente platicamos en estos momentos de ello, que tienes generando un producto más sobre el estrés que provoca el trabajo en casa por confinamiento. Bueno, pero hoy vamos a platicar con Luis sobre un estudio que hicieron de la percepción que se tiene por el confinamiento o por el distanciamiento social. A ver, tú nos aclaras qué es eso porque ustedes lo precisan como distanciamiento físico, social, por esta emergencia sanitaria por COVID-19. Pero vamos empezando por ahí. Si gustas, a ustedes se les ocurrió estudiar esta percepción del confinamiento por el distanciamiento social, y de ahí encontraron una diferencia en hablar de distanciamiento social a distanciamiento físico-social. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Carlos. Sí, de hecho, la idea original fue de la doctora Laura y de la doctora Olivier, que también fue una de mis maestras a lo largo de mi vida académica. A ellas se les ocurre a principios del año pasado, a principios de esta contingencia, saber qué estaba ocurriendo o cómo percibía la gente que había trabajado, que estaba trabajando en casa en ese momento, de este distanciamiento social como medida para prevenir los contagios. Y estamos hablando que la idea se les ocurrió en mayo
Todos pensábamos en mayo del 2020, donde todos pensábamos 2020, que apenas teníamos 2 meses. Teníamos 2 meses, pensando que a lo mejor regresaríamos en junio o julio. Yo era de los que pensaba así. Sí, de hecho, había muchos que pensaban eso, que no van a ser... Muchos dijeron, nos fuimos el 21 de marzo, ya no regresamos, y era como, pasando Semana Santa, esos 15 días, los primeros 15 días de abril, si no mal recuerdo, vamos a regresar. Y esa era la idea, ¿no? Regresar, y no regresamos. Entonces, a la doctora Olivier y a la doctora Laura se les ocurre decir, bueno, ¿qué está pasando cómo está percibiendo la gente que ha estado distanciada y trabajando, ¿no? ¿Cómo lo ha percibido? Y a partir de ellas surge este proyecto. Nos convocan a varias personas. Déjame decir, nada más aclarar para honor a quien honor merece, se llaman Irma Olivier de Regil Sánchez y Laura González López. Y las dos son doctoras de Univa Guadalajara, ellas residen allá y ya se les ocurre la idea, nos invitan a varias personas de diferentes planteles que participamos, plantel Zamora, plantel Vallarta y plantel La Piedad. Entonces, las personas que estamos ahí somos las encargadas de investigación y algunas otras personas de ciencias de la salud, y nos integramos y nos dicen, ¿saben qué? Pues tenemos este proyecto, queremos sacarlo, tenemos una idea de bajar un recurso del COETSIJAL, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, y parece que lo vamos a conseguir, entonces vamos a sacar ese proyecto. Nos dicen, todavía falta para completar la muestra. La muestra son alrededor de 860 personas del estado principalmente de Jalisco y de Michoacán. Y a los de Michoacán nos dicen, ustedes encárguense de su estado, cumplan la muestra, y lo hicimos. Pero las cabezas son ellas dos, son las doctora Laura y la doctora Olivier. Así surge, empezamos a hacer la aplicación. Nos dicen, esta es la herramienta, ya está validada, ya está aprobada. Entonces ahora les toca a ustedes, y empezamos a hacer la recopilación como podíamos, porque todo era en línea. Oye, pero entonces la idea fue en mayo de 2020. Fue en mayo del 2020. Ustedes ya estaban hablando de un confinamiento, un distanciamiento físico-social, de repercusiones psicológicas, perdón. Básicamente es un estudio del corte psicológico, y ustedes ya estaban previendo que esto iba a traer afectaciones. Sí, de hecho... Ya a mí en lo personal me parecía como pues un tiempo muy corto ahorita, ¿no? A la vista de decir, bueno, llevábamos 2 meses distanciados, pero era algo que nunca habíamos vivido. Entonces dije, sí es viable, pero pues vamos a regresar, ¿no? Y no regresamos, y creo que esos resultados de ahora que obtuvimos pueden ser actualizados a más de 1 año y medio de pandemia. Entonces ya se hablaba de este distanciamiento, pero por la idea de que teníamos la idea de que 2 meses ya era mucho, 2 meses estar alejado de nuestro entorno común, que en este caso era el trabajo, pues ya era como, bueno, ya debe haber alguna afectación, y por eso, ¿no? Por eso se pensó por eso se hizo este proyecto. Sí, oye, nos obliga a reflexionar sobre cómo definir este asunto del distanciamiento, cómo definir una política pública, o cómo definir estos temas del COVID y todas sus repercusiones desde diferentes perspectivas. Lo hemos vivido todos, pero ya en asuntos de disciplina científica lo podemos estar definiendo desde diferentes campos. Ustedes lo definen desde la psicología. Para mí me interesa mucho siempre el asunto desde la política pública. Son 2 ámbitos muy diferentes. Digamos, el campo psicológico, el campo científico siempre dirá una cosa, pero lo práctico, el ser prácticos, el gobierno tiene que ser práctico, y se va entonces a lo práctico, y entonces requiere una definición de política pública que no necesariamente nos va a convencer a toda la comunidad, a todo el mundo, pero ahí se ve la diferencia de lo práctico. Aquí nada más 2 citas del mismo libro que ustedes generaron que me llaman la atención. Podríamos estar hablando de esto del distanciamiento social, una práctica de salud, en principio una práctica de salud pública, que tiene como objetivo evitar que las personas enfermas entren en contacto con las personas sanas. Esa es la prioridad.
La prioridad no es acabar con el virus porque es algo nuevo, no había vacuna. De hecho, la cura no la hay como tal, está en la parte de la vacuna que previene, digamos, y que si nos contagiamos nos vamos a enfermar, pero no nos vamos a poner graves, esa es la expectativa, pero la cura, digamos, por ahora todavía no la hay. Y de ahí a seguir invitando a que tengamos más bien esas precauciones de seguir usando gel, jabón, cubrebocas, porque la cura en sí todavía no existe Así hasta ahora. Y otra cita que les diré a los amigos que nos pueden estar siguiendo, de los propios autores hablan de, al contar con internet, comunicación satelital y herramientas como aplicaciones de celulares, computadoras, tabletas u otros dispositivos, las personas mantienen de modo virtual la comunicación con el otro, sus redes sociales y por ende su conexión y sentido de pertenencia. A fin de cuentas, ustedes se apoyan mucho de la tecnología, apuestan por la tecnología para que las personas mantengan esos lazos con esos lazos sociales y, yo diría más importante, ese sentido de pertenencia con la familia, sentido de pertenencia con la comunidad, sentido de identidad, digamos, a fin de cuentas. Por ahí me parecen, son tan solo dos conceptos, definiciones que dan ustedes, que me resultan interesantes y de otras más que podemos estar encontrando en este libro. Sí, así es, Carlos. De hecho, en esta búsqueda identitaria, las redes sociales se han convertido como en este entorno sectario, ¿no? Por la misma... No se menciona tanto en el libro, pero también cabe, esa cita que mencionas, cabe como para hacer esa reflexión de cómo el algoritmo o los algoritmos te llevan a insertarte a grupos en los que tú crees pertenecer, desde ideología, desde gustos musicales, gustos artísticos, que dependiendo de lo que tú le des like, de lo que tú ves, de lo que tú con lo que tú interactúas, el algoritmo te va diciendo, esto veo que le gusta, déjalo, voy acercando a estos grupos. Y si hay como esta sentido de identidad, no decir, bueno, me identifico con lo que dice esta persona y esta persona tiene a otras personas que se identifican con ella y hacemos comunidad. Entonces, esa conectividad de la que habla el libro es como para profundizar un poco más allá, de decir, las redes sí nos invitan, o más bien nos llevan a estas identidades que luego muy radicalmente llegan a ser hasta sectarias, ¿no? Tanto a que en las ideologías políticas ya se ve esa división, ¿no? de quienes piensan de esta manera, quienes piensan de otra, y se contraponen y decir, yo pertenezco aquí porque pienso como ellos y porque todo el algoritmo me indica que mi pensamiento pues va dirigido a ellos y que mi pensamiento pues quizás es el más adecuado. Y sí, ¿no? Las redes sociales nos llevan a esta búsqueda de identidad. Y voy a aprovechar esto que estamos comentando para decir, ya lo hemos dicho en otros momentos, pero para insistir entonces, que esto cuando hablamos de espacios públicos, si pensamos en una plaza pública como el Zócalo de una ciudad, bueno, espacios públicos también son ya las redes sociales. Ojalá, y bueno, la intención es en evidencias como estos estudios, que se genera conocimiento, es que estos espacios públicos virtuales ahora ayuden a generar ciudadanía, a constituir a un ciudadano de manera íntegra. Y si esa comunicación y si esa interacción por redes sociales están generando eso, ciudadanos conscientes, entonces estamos hablando de espacios públicos que a fin de cuentas ayudan a eso, a generar ciudadanos politizados, si tú quieres, conscientes, politizados no en el sentido negativo, sino en el sentido de que somos entes políticos. Así es. Y todos los días estamos generando política sin ser políticos, como se ha dicho muchas veces, yo estoy de acuerdo con ello. Incluso no haber salido a emitir nuestra opinión este domingo pasado es una posición política. El no haber participado no es que eres apolítico, eres una persona política y ahí generaste una posición, emitiste una posición política, aunque te hayas quedado en tu casa, finalmente manifestaste una posición política. Vamos, en ese sentido somos políticos, somos entes políticos, y esa es una virtud. Por otro lado también, nada más
para reforzar esto que estoy diciendo, pues, para no desviarnos mucho, que tuvo éxito o no tuvo éxito esta consulta, yo diría tiene éxito en el sentido de que está educando a la población mexicana a salir a participar, porque no estamos acostumbrados a que se decida por nosotros, a que otras personas, para eso te nombré, entonces tú tomas las decisiones. No, aquí se trata de democracia participativa. Somos muy holgazanes, digámoslo así, para participar políticamente, y hay que educarnos a ello, a que participemos, y a que si no nos gusta una medida que tomó el gobierno municipal, estatal o federal, tenemos mecanismos como el plebiscito, como el referéndum, o como ahora una consulta pública para emitir una opinión y para en dado momento echarla abajo, porque hay tantas medidas que toma un gobierno que no nos gustan, pero hacemos o suponemos que no se puede hacer nada. Y la verdad es que se puede hacer, y la verdad es que existen leyes de participación social desde hace tiempo ya, pero no los conocemos, esos mecanismos. Y en fin, todo esto para hablar de esto de que somos entes políticos, que las redes sociales a fin de cuentas son espacios públicos, y que ustedes lo han abordado en su trabajo, que estas redes sociales a fin de cuentas nos han ayudado para sobrellevar este asunto de la pandemia, y yo diría que con éxito, a fin de cuentas, se ha podido sacar todos los procesos que haya que sacar. El trabajo, no se diga, ustedes le dedican tiempo especial. Ahorita nos platicas qué es esto de lo que hicieron ustedes en el libro. Le dedicaron un tiempo muy especial a esto del home office, pero también se sacó adelante esto de la educación de los niños y tantos procesos que se llevaron adelante gracias al asunto de la tecnología. Falta un detalle también, bueno, ya también en otro momento, amigos, estaremos platicando sobre estas reflexiones sobre la consulta y lo que esto implica de reformas, porque al fin también implica si algo demostró la tecnología es que es eficiente para aplicarse. Y algo que entonces se ve que hace falta es que sí nos hace falta un proceso electoral que ya le meta más tecnología. Así es. Que no tengas que estar en tu domicilio para poder emitir tu opinión o tu voto, porque entonces ¿de qué se trata? ¿No? Ustedes están demostrando que la tecnología sirve para sacar adelante los procesos. Y bueno, para no seguir divagando, a ver, platícanos si quieres por esto que comentamos del trabajo en casa y cómo es que se vivió, porque a fin de cuentas eso tiene que ver con esa percepción del confinamiento. También si quieres, me interesa que nos platiques esto de cómo dividieron a los encuestados, los dividieron por 4 generaciones. Generación de los baby boomers, la famosa generación X, la Y, o mejor conocida como los millennials, y la nueva generación que le dicen o se hace llamar generación Z o centennials. ¿Tú qué generación eres? Creo que yo entro todavía en los millennials, ya tardíos, pero sí, ya por ahí del 95 yo nací, entonces creo que ya somos millennials tardíos, ya más cercanos a los Zetas, pero todavía millennials. Y a ver, dinos la diferencia entre uno y otro. Bueno, lo que hace la diferencia entre millennials y centennials, primero pues es como el rango de nacimiento, que aunque no hay como un consenso general en sociología y más bien en esta parte científica, como que los dividen por años. Se supone que los millennials son de entre el 80 al 85 al 99. Y los centennials son aquellos nacidos ya a partir del 2000. O sea, todos estos jóvenes que tienen alrededor de 21 años y que han vivido esta era digital en su totalidad. No tanto como a nosotros que fuimos como primigenios, o como los primeros millennials y la generación Z que fue la generación X, que fue como una transición de la tecnología pues más básica o análoga a lo que es ahora las nuevas tecnologías, las nuevas TICs. Los centennials ya saben cómo manejar las nuevas computadoras, las redes sociales, todas las nuevas tecnologías, los nuevos avances que van saliendo, pues ya ellos no es más fácil acoplarse, que en el libro ya veremos también un poco cómo los hábitos de consumo van inclinados hacia estas nuevas modalidades tecnológicas y de compra en línea. Y también una acotación como para hablar de lo de los entes políticos, también en el libro se hace como esta percepción de evaluación
de lo que en aquel momento fue el distanciamiento social como política pública, que el subsecretario estuvo en el ojo del huracán, de si lo estaba haciendo bien, si no lo estaba haciendo bien. En una parte del libro, quizá más adelante lo veremos, se hace esa evaluación, ¿no? Si las el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, si hizo bien o hizo mal, y la gente y nuestra población pues tuvo su percepción, ¿no? De decir si estuvo bien el distanciamiento social. Oye, o no pero estuvo bien. platícanos de una vez entonces sobre ello. Pues encontramos resultados como muy interesantes. Hubo ciertas variables, pero está más inclinado como a que lo hizo bien. El resultado de la evaluación a la política de distanciamiento social del gobierno federal fue que estuvo adecuada, porque fue en un momento, pues muchos parecía que había sido muy pronto, pero a fin de cuentas la gente, los de la población lo evaluó bien, que estuve de acuerdo en que nos hayamos recluido en nuestras casas para seguir trabajando. Y es algo que también se puede contrastar con la opinión de las personas que afortunadamente pudimos irnos a trabajar a las casas, con los que no pudieron y tuvieron que seguir. Entonces creo que eso podría ser como también esa profundización, de decir, aquí están estos resultados, pero quizás si exploro otra área de aquellos quienes no pudieron, o de aquellos que tuvieron otras circunstancias, pues variamos la otra forma de evaluación. Incluso todas estas, hablando de esta ideología, todas las personas que todo lo que hace a lo mejor el gobierno federal no es de su agrado, pues vienen también esta parte negativa, esta percepción negativa de lo que hizo Hugo López-Gatell. Pero aquí los resultados son interesantes y se inclinan más a que lo que hizo fue adecuado. Sí, estaba viendo los resultados y sí, efectivamente hay datos que le favorecen al gobierno federal en cuanto al manejo de la pandemia. Te diré también de los propios resultados que ustedes dan. Personas convencidas del confinamiento, 75%, fue abrumador, 75% estaban de acuerdo en que había que confinarnos, y así se quedaron, digamos. Y luego está apenas 3.6% convencidas, pero de no hacerlo, y que además no lo llevaron a cabo. Es un mínimo, es muy mínimo. Aquellas personas que habrán dicho, estos están locos, yo voy a hacer lo que se me pegue la gana, no voy a usar cubrebocas. 3.6% es mínimo. Es el 75% el que sí, el que estudió de acuerdo y llevaron esas medidas, las tomaron tratando de tomarlas a cabalidad, digamos. También te puedo comentar otros datos rápidamente y tú no los comentas. 8.9% de población perdió su empleo durante la pandemia. También me parece una proporción reducida. Estamos hablando, acuérdense, de una encuesta que que contestan 865 personas, que es una buena muestra que puede representar a este occidente del país. Entonces, decir que 9% de la población perdió su empleo es poco en realidad. Sí es lamentable, siempre va a ser lamentable que alguien pierda su empleo, y son esas personas enojadas de las que tú hablas, pero en realidad es poco. Luego 41% de población disminuyó su trabajo, ya es un poco más drástico. Si bien no los despidieron, 41% sí lo vio disminuido. 23.6% de la población no contaba con seguridad social, y ese ya también es significativo de las personas que pudieran estar padeciendo COVID. Bueno, 23.6%, 24% no tenía seguridad social, y seguramente se las vieron difíciles para esta atención médica, que también, no sé tu opinión, pero al principio todo el mundo estaba panicado y pensamos que nos daba COVID y teníamos que correr al hospital, pero no, en realidad, de hecho, Locatel, por ejemplo, y la línea COVID te decía quédate en tu casa. Si en dado momento tienes COVID, te podemos atender desde tu casa para no estar saturando los hospitales. Sí, y de hecho, lo que platicábamos ahorita como fuera del aire, era esta parte que nuestra población, vamos a hablar como de nuestro occidente de México, es un occidente que hasta cierto punto
tiene ciertos privilegios, ¿no? El hecho de que haya sido un 8% de la gente que perdió su trabajo, pues sí habla de que había gente ya con trabajos muy establecidos, ¿no? Que no era tanto como, a diferencia de las cifras que se arrojan, que arroja el INEGI o que arrojan otras plataformas estadísticas, que hablan de 2 millones de personas que han perdido, o hasta más, que han perdido el trabajo en México gracias a consecuencia de esta contingencia. Y entonces acá yo lo que también trato como de puntualizar es, este occidente es un occidente, ¿no? Nuestros resultados reflejan un occidente de México, un Michoacán, y un Jalisco que a lo mejor no todos conocen, porque está esta clase que pudimos irnos a trabajar a nuestras casas, pudimos seguir obteniendo un salario y constante, sin que haya habido como esta incertidumbre de saber si nos iban a pagar, si iba a haber recorte de personal, porque no había como esa, no sé, además de que no se evaluó, que creo que puede ser un buen punto para otra investigación, es esta incertidumbre que quienes tenían, ¿no? Quienes sí pensaban que podían perder el trabajo y quienes no, porque pues son mínimos. Y otra cosa, esta seguridad social, hay algo que ya más adelante en las generaciones también me parece muy curioso, es que de este porcentaje considerable, el porcentaje más grande del porcentaje era de la generación Z, de los más jóvenes, los que habían perdido su trabajo o se habían visto reducidos sus labores, que ya se puede hablar también de otro fenómeno como estas desigualdades. Se habla mucho de desigualdad social en cuanto a lo económico o en cuanto a la desigualdad en cuanto a lo racial, pero también hay otro tipo de desigualdad, ¿no? La desigualdad intergeneracional, que a lo largo del estudio a lo mejor se alcanza a percibir que en estos porcentajes mínimos de quienes perdieron su trabajo están los jóvenes, la generación Z y los millennials, y ya también más adelante quienes tienen percepciones negativas, emociones negativas de esto, más adelante lo veremos, serán los jóvenes, y luego ya platicamos un poco más. Oye, pero pues sí. no, si quieres vamos abordando eso precisamente, porque el chiste de haber dividido por generaciones, de baby boomers, de generación X, generación Z o millennials y Z. Y generación centennials, los centennials. es para ver cómo es que se comportaron o cómo es que vivieron ese confinamiento. Así es. Y entonces tenemos cosas interesantes. A mí me llamó la atención que 56% de las personas encuestadas manifestó la necesidad de estar físicamente cercanos a sus seres queridos. Ese dato me gusta porque quiere decir que no nos aislamos de más, ¿no? Que ese es un riesgo que se podría tener. Nos acostumbramos a estar solos, a pedir las cosas por internet y ya no queremos socializar. Y no, lo que se ve es tan solo en los reportes, notas de los noticieros de las noches o de todo el día, se ve que la gente sí quiere salir, y tanto que incluso sale sin cubrebocas y sin tomar medidas, ¿no? Pero 56% de las personas están necesitadas de estar cercanos con su familia, y eso me parece un buen dato. Sí, y es todavía como esta cultura todavía tenemos como esta cultura de la familia. Entonces, por eso hablo de este occidente que todavía frecuenta quizá a sus papás, que todavía frecuenta a sus hermanos, que a pesar de este distanciamiento, pues trataban buscaban la forma de comunicarse, ya sea por teléfono, ya sea usando las nuevas tecnologías, por estas videollamadas y con los celulares, ya con todos estos nuevos, con todos los implementos que tiene de cámara web, datos, ya sin estar conectados a lo mejor a una red, pues uno se puede conectar y puede verse cara a cara, separados pero cara a cara con un familiar que a diferencia de a lo mejor en otras condiciones no se podría haber hecho. Entonces, Oye, y es que los llevó a desobedecer. Y entonces el 10 de mayo de 2020 fueron a celebrar el 10 de mayo. Sí. O en Navidades fueron a celebrar Navidades. Y de repente, pues por eso 15 días después los picos. Sí, incluso los festivales de música también, los importantes también llegaron a estar ahí.
Hubo restricciones serias, no todo no fue una generalidad, pero cada vez que se podía, digamos, cada vez que veían que se abría la puerta de la casa, se salían corriendo. Sí, era como si como nuestros instintos más animales, era como, pues, nos tienen encerrados y en cuanto nos abren, vámonos. Me hizo pensar en mi perrita que cada vez que se ve que se abre la puerta, sí, va para afuera. Igual nosotros nos vimos ahí y sus pulsiones se nos exhibieron. Oye, y bueno, 56%, pero presente por generaciones, la generación Z es la que necesitaba más de ese acercamiento físico con sus seres queridos, 59.6%, prácticamente 60%. Y los que menos, también me llama la atención, son los baby boomers o los de más de 60 años. Dicen, yo, ¿para qué los quiero? Que se queden en su casa, yo estoy muy a gusto aquí, que me vengan a molestar. Y ellos eran el 46% que estaba muy tranquilo. Sí, y de hecho, en esta también, sobre todo, aunque no lo menciona en el libro porque la metodología, el diseño de la investigación es una investigación descriptiva, nada más vamos a desarrollar lo que observamos y no se busca como dar explicaciones. En estas lecturas, en estas reflexiones, es los jóvenes de la generación Z pues estaban alrededor de 18, 19, 20 años el año pasado, entonces muchos estaban empezando su etapa universitaria, sobre todo nuestra población. Y sabemos que la etapa universitaria pues es el compartir, a lo mejor muchos que vengan de fuera, que ya no van a vivir con sus papás, que van a convivir más con sus compañeros y con sus amigos, y de repente los que hayan entrado, no sé, en enero o en septiembre, que tenían 6, 7 meses apenas como viendo este ambiente, es órale, otra vez para tu casa. Y pues sí se siente, ¿no? Como esa necesidad de ¿y qué va a pasar yo con mis amigos, mis clases, lo que tenía planeado de hacer con todo esto? Entonces busco por ahí por la reflexión, ¿no? Por esta racionalidad de los jóvenes universitarios. Es que justo lo dices bien, es un buen ejemplo esto de los cambios de generaciones de prepa a universidad y cualquier grado escolar, porque aquí tiene que ver de por medio de las ceremonias que tenemos, el cierre o clausura de actividades y apertura de actividades escolares, tiene que ver con cerrar ciclos, y si no los cerramos, psicológicamente te afecta. Sí. Y a diferencia de los baby boomers, que a lo mejor ellos ya estaban como acostumbrados a lo mejor a vivir solos con su pareja y ya tenían su casa, sus hijos ya se habían casado, a lo mejor todavía vivían con alguna hija, con algún hijo, y entonces pues quedarse recluidos pues no era como, no fue un impacto tan fuerte como los jóvenes que andan empezando, ¿no? Estas nuevas etapas, y los adultos mayores o baby boomers que andan entre 57 hasta, pues se dice que es de 57 a 75 años, pero pues ya van un poco más todavía se toman ya edades más grandes, entonces pues ellos ya están más acostumbrados a vivir dentro de su casa, a hacer vida dentro de su casa, a diferencia de otras personas. Sí. Hoy estoy viendo otros datos aquí interesantes que ya también nos platicas. Sí, se vivió asuntos de desánimo, depresión. De hecho, tú me dices que estás haciendo un estudio sobre estrés. Y un dato interesante aquí es 51.4% sintió desánimo, depresión. 59.6%, prácticamente 60%, angustia y preocupación. A ver, tú nos platicas qué tiene que ver, si tiene que ver con que la sensación de que perdemos el empleo o que no podemos hacer nuestras actividades libremente. 62% llegaron a sentir tensión en ese confinamiento. Sí, de hecho, estas emociones negativas pues también tienen como muchos factores, entre ellas, primero pues sobre todo para los trabajadores, la incertidumbre, ¿no? Primero de no saber si voy a regresar, si me cuesta, por ejemplo, es como también el cambio de ambiente. Uno en su oficina pues a lo mejor trabaja mejor y su casa la utiliza para descansar, entonces uno no piensa o no, como que no toma las medidas que va a trabajar en su casa. Entonces de repente fue como, pues ahora lo váyanse a sus casas, y al principio era como había mucha desorientación,
sobre todo en este modalidad de trabajo en casa, de hasta dónde puedo trabajar. O sea, si yo trabajo 8 horas diarias en la oficina, pero estoy en mi casa, entonces la percepción de estar en mi casa es de que si estoy en mi casa es porque voy a descansar, porque no hay la cultura del home office, no la habíamos desarrollado por lo menos en esta región. Entonces fue como ese cambio. Entonces de ahí empieza como la tensión, que yo todo esto surge de las reflexiones de estos datos que encontramos. Además de la incertidumbre y del acoplarse nuevamente a un ambiente de trabajo ya sin tus compañeros, a lo mejor los que tienen familia, con su familia, con sus hijos, que sus hijos tampoco iban a la escuela y que pues cuánto tiempo le dedicabas a tus hijos antes de la pandemia, no era como llego del trabajo, ellos están en la escuela, interactuamos un momento y luego otra vez cada quien a la escuela y los fines de semana juntos, pero ahora todo el día estar juntos. Y luego las noticias, el estar bombardeados de información 24 horas y de decir todos los días a las 7 sabías que iba subiendo la cifra, iba subiendo, y luego empiezan las noticias, ¿no?, de los contagiados, de ya se contagió fulanito, ya se contagió sutanito, y entonces cómo no desarrollar esas emociones negativas con todo lo que implica. Entonces todas estas condiciones nuevas del home office pues generan en lo que te acoplas estas sensaciones. Y ahí lo podemos observar, o sea, que cerca del 50% tenga esto, no es como fragilidad, es natural que las personas se hayan sentido así. Es natural, pero pobres se la han aventado solos mucha gente, es decir, sin un psicólogo, sin ayuda profesional para enfrentar esto. Sí, y también es algo que surge de la reflexión, o sea, una investigación de cuántas personas han ido a terapia psicológica a partir de estos, y pensar o preguntarnos qué tanto tenemos arraigada la cultura de la terapia, o si seguimos como pensando que solo el psicólogo es para las personas que están locas o que padecen de sus facultades mentales, y pues no, o sea, nosotros necesitamos, pero primero hay que normalizarlas, no sé si normalizar, pero naturalizar las emociones, de decir, me siento mal, me siento triste, me siento frustrado, no nada más enojado, y ya es como, pues, ser consciente de mis emociones y de qué las está causando. En este caso, pues nosotros describimos una estadística, pero el lector quizá debe de profundizar más allá. Aquel que nos lee es, bueno, aquí me dicen que hubo tanto porcentaje, 45%, pero ¿por qué? Y ya no, y luego se va, y luego ya nos iremos a la parte de las generaciones, que también es un tema muy interesante, sobre todo estas emociones negativas. Y por otro lado, bueno, ahorita sí insistimos con lo de las por generaciones. O bueno, mejor abórdalo de una vez, porque tenemos el dato de, a pesar de todas estas adversidades, también se genera resiliencia. Así es. Pero a ver, si quieres antes comentar lo que nos decías por generaciones. Sí, de hecho también vamos a encontrar en el libro que de las emociones negativas el mayor porcentaje, a lo mejor no es muy grande, me parece que está entre un 30% más o menos, de los jóvenes de la generación Z y Y, millennials y centennials, son los que mayores emociones negativas sintieron. Entonces, y eso lo dialogábamos mucho entre nosotros los autores, y estaba la postura de si qué tan cierto es como estas generaciones frágiles, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los baby boomers hay un mayor porcentaje como de resiliencia y de menos emociones negativas, o la generación X, y las generaciones más chicas llegan a sentir esta angustia? Y yo les decía, pues más allá, como creo que la reflexión no va tanto en si las generaciones jóvenes son frágiles o no son frágiles por cierta sobreprotección, sino que más bien va a estas condiciones económicas a las que se va a enfrentar el futuro. O sea, el futuro siendo como muy, no sé si objetivos, pero como realista, es como, no, al menos hoy no pinta bien el futuro. Para los baby boomers, pues
es un futuro más corto. No digo que se vayan ya a morir, pero sí les queda menos tiempo de vida, a diferencia del joven, ¿no? Pero ya van de salida. Ajá, pero ya van de salida. Además del joven que ve que las condiciones laborales están más precarias, que ve que esto no avanza, no hay solución. Las vacunas son una buena opción, pero se sigue viendo un futuro muy, pues, nada esperanzador. Entonces yo les decía, partamos de esa reflexión de las condiciones económicas que se proyectan y más bien de las condiciones materiales que se proyectan. Entonces, como joven, te dicen que la inflación va a crecer 7%, entonces, pues, uno sí se angustia, entonces, ¿y cómo no? Entonces, y es lo que yo le decía, más allá de eso, de condiciones que se generaron por otras cuestiones, ¿no? Tampoco voy a culpabilizar a las generaciones anteriores, decir que ustedes fueron los que dejaron esas condiciones, porque es mucho más complejo. Y eso es lo que vamos a encontrar en el libro, y que también quisiera como puntualizar a todos los que nos están viendo y escuchando. Como recomendación, no se vayan por el camino de la simpleza de decir, es que es la generación de cristal, la generación de que de todo se molesta o todo le da tristeza y depresión, sino más bien exploren más allá, ¿no? Vean todas las condiciones que nos rodean, tanto a nosotros como a las otras generaciones. Entonces creo que ese es un si se quieren enfocar sobre todo en estas emociones, ser como punto de reflexión. Oye, porque como hay de memes tachándolos de muy frágiles, así como un mazapán. Sí. Y esto de las vacunas que ahora les toca a los chicos de 18 años y más. Y quieren hacer el contraste ahí, no sé quién hace esos memes, pero sí un chico que se pone muy nervioso con la vacuna. Yo asumo que sí están exagerando un poco. Sí, y es, supongo que para reírnos un poco, pero sí, quizá no pensar que son tan frágiles, sino que son vulnerables en todo caso, como dices, otra vez el asunto socialmente hablando, porque las circunstancias que tenemos de trabajo, de garantía para seguir estudiando, pues no las tenemos aseguradas para estos jóvenes y quedan en un sentido de vulnerabilidad. Así. Oye, y pese a ello, 70% de las personas encuestadas considera que tiene un nivel de resiliencia de 8 a 10. Hablando de una escala de 0 a 10, tienen un hoyo de 8 a 10. Y eso me parece muy bueno. Incluso los generación Z la tienen un poco más alta, de 7. Aquí anoté mal el dato. Sí, tengo mal el dato, para que les digo otra cosa. La generación Z puede tener una resiliencia en un puntaje de 0 a 10 de 8.5, digamos. Me parece que es muy bueno que ellos digan, bueno, sí, las cosas están mal, pero hay que echarle ganas. Sí, y es también otra de las cosas que caracteriza, ¿no? Sobre todo, creo que al mexicano, más allá como de estos regionalismos, al mexicano en general, esa esperanza que entre tanta tragedia, el mexicano encuentra el punto, en la luz de esperanza, ¿no? Porque de algo tenemos que hacer, y en ese hacer, pues primero parte el resistir. Es una palabra que a mí me gusta, ¿no? A lo mejor no es lo mismo que resiliencia, pero resistir, el mexicano como el que resiste es alguien que viene hasta, no sé, nuestra cultura, aquellos que resisten. Entonces da esperanza. Bien lo decía en la presentación del libro el director del Quetzijal, ¿no? Se me olvida su nombre, pero él decía que es un libro que le da esperanza, porque refleja esperanza de que las personas aquí tienen más emociones positivas que las negativas, que dicen, pues estamos mal, pero de alguna u otra manera tenemos que salir adelante. Entonces, ahí se va a encontrar en el libro también esas ganas de buscar que nos vaya mejor a todos. Oye, déjame decir otros datos que me llamaron la atención, un poquito más sueltos, pero son interesantes. A ver qué nos dices. Aplicaciones más usadas a propósito de ese asunto de la tecnología. Por este asunto de la pandemia, sí, todas estas empresas tecnológicas tuvieron un crecimiento importante. Pero bueno, WhatsApp. ¿Quién usó WhatsApp en este asunto de la pandemia? O bueno,
con o sin pandemia, Sí. diría yo, 97.5% usa WhatsApp. Así es. Facebook, 88.9%. Básicamente 89% usan Facebook. Y de ahí para abajo, lo estoy poniendo en orden jerárquico, digamos. Netflix, ¿quién usa Netflix? 71.3%. Que también hay que decir que viene de menos a más, digamos, ¿no? Cada vez tiene más clientela, digamos. Pero en el manda más, digamos, WhatsApp es el casi 100%, Facebook después. ¿Quién tiene cuenta de Netflix? 71% de los encuestados. ¿Quién usa Google? Incluso está por debajo. Yo pensaría que iría más alto por la gran cantidad de información que puedes conseguir por sus plataformas, pero no, 68.7% pueden estar empleando Google para sus actividades. Zoom, ¿quién usa Zoom? De los encuestados, 58.3%. ¿Quién compra en Mercado Libre? Ese también me llamó la atención. Todo está muy bajo, mucho más abajo. ¿Quién compra por Mercado Libre? 20.6%. ¿Y quién compra por Amazon? 18% de los encuestados. Sí, de hecho también en todos los resultados, pues tanto en general como Jalisco y Michoacán, pues el WhatsApp sigue siendo la aplicación más usada. Y de hecho es por este uso tan cotidiano ya del WhatsApp, porque ya casi puedes hacer tantas cosas y es hasta en cierto punto más inmediato a lo mejor que un correo electrónico. Pero un correo electrónico pues tienes que entrar a tu plataforma, sea Outlook, sea Gmail, y por ejemplo el WhatsApp, aunque muchos ya están vinculados, el WhatsApp sigue siendo como esta interacción como más rápida, porque te llegan y te solicitan algo, entonces pues tú o decides ignorar o decides contestar, y es como que lo primero que te viene a la mente. Y luego sigue Facebook, pues ¿qué haces en Facebook? Pues te entretienes, ves cómo está la gente, y estos resultados pues nos muestran que estas dos aplicaciones van a seguir siendo las más usadas, porque puedes mandar por ahí archivos, porque puedes interactuar con las personas que tú quieras, a diferencia por ejemplo de Google, que no lo percibes tanto como una aplicación, es más bien como esta herramienta para que manejes, para que busques información, pero si te preguntan como aplicación, dices, no, mejor más bien las más usadas como Facebook, WhatsApp. Incluso creo que hubo en una de las generaciones de la generación Z, uno de los resultados pues es Instagram, es de los que más también estaba por ahí, creo que de los 5 más usados. En las generaciones más jóvenes estaba Instagram. Y es como todo esto que nos empieza a mostrar que la tecnología ya es parte de nosotros. El WhatsApp es parte del trabajo, porque ahí de repente a lo mejor tú tienes que salir, y si te pide un archivo y lo tienes a la mano, pues nada más se lo mandas a quien te lo pidió. Y es como que lo más inmediato. Y nos volvemos esclavos del trabajo, es decir, de WhatsApp, pero no, en realidad del trabajo. Y entonces no sabemos medir que no hay que mandar WhatsApp a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y ahí están los alumnos enviando archivos o preguntas de cómo es la tarea, y ahí va uno de menso a responder a esas horas también, ¿no? Uno se lo busca. ¿Y por qué decimos esto? A ver si encuentro el dato que de repente lo perdí. ¿Cuántas horas se trabajan? Y de conectividad también hay un dato ahí bien interesante. Le pone atención especial a este asunto de la conectividad precisamente. 50% de los encuestados se conectó 11 o más horas. Eso es una locura, me parece. Sí, es casi 12 horas. Tan solo los baby boomers, eso sí también le entran. 11 horas conectados de alguna u otra manera, en una u otra aplicación o alguna otra plataforma. 11 horas es exagerado, me parece, pero ¿tú qué piensas? Y ahí se explica un tanto, ¿no? Como esta relación voy a ir primero como parte del entretenimiento, el hecho de que te estuvieran distancia. Se explica por qué Netflix es la tercera aplicación más utilizada, porque no tienes cines, te cerraron los parques, en ese momento te cerraron los parques, estaban cerrados todas estas todos estos lugares de recreación, bares, antros,
los momentos de los bailes para los adultos mayores en el centro o en estos lugares más públicos, pues ¿qué te queda para entretenerte? Leer o ver el streaming como Netflix. Entonces y había también un meme muy interesante en ese entonces que a mí me hacía mucha gracia porque decía en vacaciones y está sentada en su sillón, decía, y trabajando y se va al escritorio, pero así están así en corto. A 2 metros. A 2 metros, y es como, pues es que ¿qué más haces? Uh-huh. Y en el trabajo sí fue tenebroso, yo lo voy a decir así, porque había, no le voy a escuchar aquí en los ambientes de la región, pero sí en otros lados que era como, ahora en tu casa trabajas 24/7 porque estás conectado siempre. Uh-huh. Entonces, si un alumno, en el caso del sector educativo, te necesita, uh-huh, tú como su coordinador o como su maestro, pues ahí lo tienes, te está mandando un mensaje directamente a ti, a diferencia de antes que a lo mejor lo veías hasta la escuela, y se hicieron estas narrativas hasta medio de explotación laboral, uh-huh, a tal grado que se pensó, no sé si ya esté la iniciativa, si sí haya sido aprobada ya, de la regulación del home office. No sé si llegaste como a verla. Sí, está regulado, pero ¿quién le hace caso? Ajá, ¿quién le hace caso? Y luego porque estabas en tu casa y era como, tenías la narrativa del, tú estás 24/7 porque estás en tu casa. Uh-huh. Y aparte, a lo mejor en tu casa no tenías las condiciones para trabajar. Por ejemplo, me acuerdo mucho de esta ley que hablaba de las sillas como ergonómicas y las condiciones del internet y de la conexión. Entonces llegó a generar mucho estrés el que tú tuvieras que estar conectado 24/7 y no nada más a lo mejor para un alumno o un cliente, sino que luego las mismas autoridades, tus mismos jefes, era como que yo también no sé qué hacer, pues busco, ¿no? Y era mensajes 2 de la mañana, 3 de la mañana, y es como, uh-huh, hay que relajarnos, ¿no? Uh-huh. Y es trabajar nuestros horarios. Y de ahí se explica tanto el conectarse, porque luego trabajábamos 8 horas. En este caso, de este grupo poblacional, que la mayoría, aunque no lo especifica, son gente del sector educativo, porque fuimos los primeros en irnos para allá y los que nos mantuvimos en general, porque hubo empresas que fueron 15 días y regresaron. Entonces fue el sector educativo. Entonces fue como, pues, trabajas 8 horas, pero y después, pues te quedas ahí navegando en internet. Pues qué más puedes hacer a menos que agarres tu tiempo de lectura. Y es algo que a mí ahí particularmente me llama la atención, que creo que no lo mencionamos, pero sí es necesario reflexionarlo, el cuánto tiempo le pudimos haber dedicado a actividades como estas, ¿no? Fuera de la conexión. Cómo podríamos salirnos de ahí como en lecturas y en otras cosas, ¿no? Que no implicaran conexión. Uh-huh. Creo que eso queda ese pendiente. Uh-huh. Oye, a propósito también eso de la conexión, pues este asunto de la conectividad, este asunto de que tengas internet en casa, uh-huh, ya es un indicador clave para hablar de calidad de vida, para hablar de, o más bien de rezago social, digamos, porque quien no tiene internet se rezaga. Uh-huh. Si alguien no tiene internet en casa para estar asistiendo a las escuelas, uh-huh, asistir a las sesiones, uh-huh, pues se rezaga del resto de los compañeros. Uh-huh. O si tiene un teléfono con el cual tiene que estar tomando clases, uh-huh, y a la vez haciendo las tareas, y luego peor si tenemos un teléfono para toda la familia, uh-huh, pues eso habla de rezago social. Sí. Y bueno, las familias por ahí tuvieron que hacer esfuerzos para comprar una computadora, se supone que para el chamaco, pero bueno, también sirve para la familia, uh-huh, pero ahí se habla de que ya es vital tener acceso público a internet. Así es, el internet pues se ha convertido en una necesidad, o lo hemos convertido en una necesidad, pero también hay que ser conscientes que en ciertos puntos se llega a ser un privilegio, y no solo como el internet, sino lo que dices, todos los aparatos que necesitas para tener una buena conexión, una buena calidad incluso calidad de conexión, porque hay lugares en los que a lo mejor ni siquiera alcanza a llegar el internet, uh-huh, y que, como dices, la computadora es para uno y está quien trabaja y está quien estudia y
y cómo se puede compaginar, Ujú. cómo podríamos decir o cómo podríamos evaluar quién en el sector educativo, quién aprendió y quién no, como dice, este rezago, y es lo que se debatía. ¿Quiénes en la educación, en el sector educativo, quiénes van a poder seguir avanzando y quiénes se van a quedar? Y aquí es algo que seguimos, como sigo recalcando, que pues la universidad, al ser de carácter privado, pues tiene cierta población que sí tiene internet, que sí tiene una computadora a lo mejor para el mismo o ella misma, y los resultados también ahí se observan, ¿no? Tanto tiempo de conexión y tanto de clases, que sí, el internet necesitamos buscar la manera de que sea para todos. Oye, y pues sí, habrá que legislar Ajá. un acomodo ahí para las empresas, un acomodo Ujú. para la vida pública, para las familias, para todos, en donde, bueno, no le podemos dar acceso a todo el mundo como lo quisiéramos, Ajá. datos ilimitados, Ujú. pero sí un mínimo de datos por familia, digamos, o por individuo, eso que quede garantizado. Y como estas cosas tienen que llevar a la Constitución para que sea constitucional y se te garantice ese derecho, entonces modificar si hace falta Ujú. alguna ley, la Constitución misma, para que la persona también tenga como canasta básica acceso a internet, un mínimo de datos que le permita haber llevado su sesión al día o su trabajo al día. Ajá. Vamos, este asunto de regular el home office pues implica dame las herramientas, Sí. y eso es dame un mínimo de datos para poder trabajar. Pues incluso para el registro de la vacunación, no vimos que hubo cierto sector que tenía, aquí pues yo me enteré de que había personas que acudían al DIF solo para que lo registraran, porque ellos no podían o no tenían no tenían el material para ellos hacerlo, ni el material y a lo mejor el conocimiento para ellos registrarse, algo que para nosotros parece como tan sencillo, pero viéndolo de fuera es como, pues ellos tienen que acudir al DIF a que los registren, porque ellos no tienen esa capacidad. Entonces por ahí es creo que también va desde lo material hasta buscar las formas de que más gente pueda irse capacitando en esto, que pronto va a ser la constante, el trabajar con aparatos electrónicos. Sí. Oye, pues se nos acabó el tiempo. Un gusto haber estado platicando contigo sobre esta obra que sacaron en conjunto. Es un trabajo entre varias personas. Sí, una sola institución, UNIVA, en su red, pero varias personas de los diferentes campus, y salió un producto muy bueno que vale la pena conocer. ¿Cómo lo podríamos leer, adquirir? Se puede encontrar en la biblioteca virtual de la UNIVA. En Google así búsquenle distanciamiento social, como pues para que no pongan todo el nombre, pongan distanciamiento social COVID-19 UNIVA y les va a aparecer un link y un PDF, y ahí es el segundo. Les van a aparecer varias noticias de los libros donde se presentó, pero donde diga PDF ahí debe de estar. Ahí lo pueden encontrar en línea, y todavía no nos llegan el físico, ya está en Guadalajara, pero cuando nos lleguen pues en la biblioteca de la UNIVA va a estar disponible, y vamos a buscar cómo distribuirlo por algunos lugares, pero en línea lo pueden encontrar gratuitamente, acceso gratuito. Acceso libre. Muy bien, pues Luis Ayala, muchas gracias por haber estado con nosotros. Carlos. Y como siempre, amigos, gracias por habernos acompañado. También, como siempre, gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo por su apoyo para transmitir este programa, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Código Libre.